Ok. Entonces vamos a Romanos capítulo 14, versículo 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Pero por causa de la comida, tu hermano es contristado. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Machía murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Bueno, ¿qué estamos leyendo acá? Y ya entra en un proceso y en un tema específico que por mis actitudes, por mis reacciones, por mis acciones, por mis posturas, puedo, ¿cierto?, ser causa de contristar al hermano, de afectar al hermano. Y entramos en un juego de que si hago o no hago, soy más espiritual que el otro, de acuerdo a lo que yo he aprendido o lo que yo considero que es, pero no basándose en lo que dice la escritura. Entonces, si por causa de lo que tú consideras profano o común, eso lo explicamos muy bien hace 8 días, la comida, estamos hablando, contristas a tu hermano porque lo que es tu opinión ya no estás andando conforme al amor, dice, no estás andando, ¿cierto? Conforme al amor, es decir, conforme a la palabra. Ojo, amor es escritura, amor es instrucción, amor es la instrucción de Dios para nosotros. Y si nosotros lo amamos, andamos en su instrucción. Y si andamos en su instrucción, estamos amando al hermano. Ya cuando entra a tomar posturas de imposición, de incomodidad, de ataques, de querer ser más que los demás porque hace ciertos rituales, ahí ya viene un problema, ¿cierto? Ahí viene un problema. Estás quebrantando un mandamiento, perdón, aquí estás quebrantando un mandamiento, que es que ya atacar a tu hermano, ya ir en contra de tu hermano. Esto no, esto no es solamente, sino es una opinión. Es una opinión. Así tú lo ves, listo, chévere, te respeto. Pero no por eso voy a atacar al hermano y hacerlo sentir mal y a creerme más espiritual que él. No, en ningún momento. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres consciente? ¿Tú qué eres espiritual? ¿Cierto? Trátalo con espíritu de mansedumbre, con espíritu de mansedumbre. Corrígelo, muéstrale. Pero estamos hablando de la escritura, no de pareceres ni de opiniones. Entonces vamos a mirar un poquito. Y yo quiero que miremos antes de entrar en la Torá, en los primeros 5 libros, Santiago 3. Mire lo que nos recuerda la escritura. Santiago 3, versículo 14-17. Mire esto tan tremendo. Pero si tenéis celos amargos, es decir, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, o contra la verdad, contra la Torá, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, es decir, toda obra perversa. Pero la sabiduría que es la escritura misma, que es de lo alto, aquí lo dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, es decir, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ni hipocresía. Pocho, bienvenido. Chava Chalón. Analicemos esto, porque si yo, porque hago ciertos rituales, porque vengo, que pueden ser buenos, pueden ser malos, son opiniones, comienzo a atacar al hermano, comienzo a menospreciar al hermano y creerme más que el otro, estamos en problemas, porque ahí nos estamos separando de la escritura, según lo que acabo de leer acá. Y vamos a profundizar un poquito más.
En Levítico 19, porque es que hasta allá llegan las cosas muchas veces, sin querer, y uno no cree que va a llegar allá, pero llegamos por contiendas, por opiniones, porque yo creo, porque yo considero, pero no vamos a profundizar verdaderamente qué está diciendo la Escritura, qué es lo que dice la palabra. Más bien nos quedamos es que yo creí, es que yo oí. Dice el versículo 18 de Levítico 19, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Hachel. Beatricita Arias, bienvenida. Buenos días. Chao, Días shalom. a todos. Shabbat Shalom. Qué bueno que estés por acá, me alegra. Entonces, presten atención a esto. Ya cuando yo tomo posturas y me voy en contra del hermano, porque es que no lo hace como yo quiero que lo haga o como yo lo aprendí. Es que hay que levantar la mano un poquito más hacia arriba, hay que bajar las manos más hacia el piso, hay que moverlo un poquito a la derecha, a la izquierda, nos quedamos ahí en las minucias y esas minucias generan contiendas y ya estamos yéndonos en contra de afectar al hermano, como lo dice aquí, ni guardar rencor. Y ayer hablábamos en la apertura del Shabbat, ¿cierto? En el apartamento de Adrianita, hablábamos de que debe haber madurez entre nosotros, de hablar las cosas como son y saber de que, qué son opiniones y qué es la escritura. ¿Es tu opinión? Respeto, te respeto. Pero si va en contra de la Torah, ahí sí no voy. Y no por eso te voy a atacar y te voy a colgar o te voy a menospreciar, no. El Señor es el que te va a mostrar. El Señor es el que me va a mostrar a mí. No es por mi insistencia, ni por mi astucia, ni por eh, mi carisma, no, es por la pura misericordia de Dios. El Señor es el que le abre los ojos a cada uno, nos abre los ojos, perfora nuestros oídos. Él pone el querer como lo hace por su buena voluntad. Gálatas 5:14, Gálatas 5:14. Estoy compartiendo para que profundicemos un poquito más el tema porque a veces nos quedamos y en lugar de sacar el tiempo, y no lo estoy viendo por ustedes, estoy hablando por todo lo que estamos viendo, lo que tú ves a tu alrededor, lo que tú ves de pronto en tu propia vida o con otras personas. Esto no es nada personal, esto es lo que se ve porque ya se imponen, por eso existen más de 55.000 denominaciones en el mundo, porque impusieron su parecer y así debe de hacer, y creen que están siendo espirituales y creen que están agradando a Dios, y se mueren creyendo eso, y se mueren creyendo eso, y dan hasta la vida por eso. Entonces Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la Torá eh, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás. Ahora, ¿quién es el prójimo? Recordemos quién es el prójimo. Claro, el próximo que está a mí, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el prójimo? El Señor es tan tremendo esto porque el Señor hizo una parábola con eso. Hizo una parábola. Cuando le hicieron la pregunta en Lucas capítulo 10, vamos allá, Lucas 10, 31-37. Recordemos esta famosa parábola 31-37, ¿cierto? Donde le hicieron una pregunta al Señor de que quién era el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y dice el versículo, empieza el versículo 31 y le dice el Señor, ¿cierto? Dice, bueno, no lo voy a leer todo, pero habla de una parábola, dice en el 30, respondiendo Josué dijo, un hombre descendía, bueno, vamos al 31 y lo golpean, le hacen daño, lo dejan mal, todos sabemos la historia. 31. Dice, aconteció que descendió un sacerdote, ojo, preste atención, por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. O sea, el sacerdote, el levita, el que sirve a Dios, el que está en el templo,
supuestamente se presenta delante de Dios por las necesidades del pueblo, ¿cierto? El religioso, el juicioso, pero por los frutos los conoceréis, ¿cierto? Entonces dice el versículo 33, pero un samaritano, preciso un samaritano, el Señor es tremendo porque lo lleva a confrontarse con sus propias cosas que no ha resuelto. Y le pone un ejemplo de samaritano. Ustedes dicen que ya no son hermanos suyos, que ellos ya se perdieron, ellos ya no son pueblo, ya el pueblo somos nosotros, casa de Judá, los casa del norte están perdidos, ellos ya no volvieron, perdieron su identidad, ya son vergüenza para nosotros, digo yo atrevidamente. Pero dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, aquí viene el tema. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue? El tipo que fue golpeado, que fue maltratado, abandonado, tirado en el piso. Dice, él dijo, el que usó de misericordia, el que muestra el amor de Dios, el que ve que el otro está encaprichado, que está grosero, que está agresivo, la blanda respuesta quita la ira, el que te ataca, eso es tremendo, esto es muy profundo y muy confrontador con el tema de cuando estamos ahorita con la cuenta del hombre, es muy confrontador. No son los demás, no es lo que me pasa, sino cómo yo reacciono, qué es lo que sale de mí, qué es lo que hay en mí. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hago lo que hago? De seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿dónde voy a terminar? ¿Esto me acerca a Dios o me aleja de Dios? ¿Esto estoy reflejando su misericordia o estoy reflejando mi grosería o mi parecer o mi orgullo, mi soberbia? Bueno, tantas cosas que en cada uno de nosotros pasa, y me incluyo yo de primero ahí, ¿cierto? Entonces le dice, el que tuvo misericordia, bueno, el 37, él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Yehoshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es el prójimo? Es el que muestra el amor de Dios al que está cercano. Es el que muestra, ¿cierto? Donde el que gobierna su vida. Esto es bien, bien complejo, mis amados. Supremamente complejo. Porque se nos levanta a nosotros el orgullo denominacional, religioso, que es que yo hablo, es que yo tengo, es que usted no sabe, es que todo el esfuerzo que me ha tocado y usted viene aquí así tan coloquial, tan sencillo. No, esto tiene que ser complejo. Y si tú por el tema de opiniones sobre que si usó el cuchillo por acá, que si lo cortó más arribita, que si al caer la tarde sacrificó el animal, que no sé qué, que estaba cayendo lluvia y que no podía hacerlo, nos quedamos en esas trivialidades y hacemos daño al hermano en lugar de mostrar misericordia y decirle, Señor, pues él todavía cree que es por lo que él haga, que tu palabra tiene validez, pues Señor, muéstrale. Pero yo no voy a afectar o a incomodar a mi hermano. Qué bueno que Dios nos ayude que esto lo podamos aplicar. No, nosotros tenemos que entender de que el tema de esto que estamos viendo en Romanos 14, le está hablando al judío que tiene muchas reglas y limitaciones en la comida, por lo que ellos mismos aprendieron. Ellos lo que hicieron, no, les enseñaron, tengamos misericordia. Ay, él reacciona así, listo. Fue víctima, le enseñaron, lo aprendió, pero de ahí parte la obra de Dios en cada uno en particular. Tampoco me voy a justificar, es que así soy yo, es que así es, así somos en mi tierra, así es mi familia. No,
¿cierto? No, no es afectar, no es ir en contra del hermano por lo que a usted le cuesta todavía entender, que no se necesita tantos rituales, tantas cosas. El otro le es claro, le es más sencillo. Recordemos que Pablo aquí lo que está hablando es como regular las relaciones entre los judíos, ¿cierto? Y los gentiles que se están convirtiendo a Mashiach, que no traen todo ese bagaje, toda esa escuela, todas esas enseñanzas de tradiciones, de ancianos, de reglas, de normas, de pesadas cargas. Usted viene ligerito, tranquilo, usted viene tranquilo. Entonces, lo que usted hace es tener misericordia del otro. Tú, por ser el prójimo, refleje la misericordia de Dios y no se queden en contiendas triviales, siempre y cuando no vaya en contra de la Torá. No sé si hay alguna inquietud aquí o continuamos con el 17, a ver si terminamos hoy, a ver si avanzamos un poquito, al menos hasta el 19. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, algún pasaje para agregar o algo para corregir? Ok, mis amados, entonces vamos al versículo 17 de Romanos 14 al 23. 17 al 23. Dice así la palabra de Dios, porque el reino de Dios, ojo que viene un tema aquí bien interesante, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice ahí, o Ruach HaKodesh. Porque el que en esto sirve a Mashiach agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este pasaje ha sido un caballito de batalla para decir que podemos comer de todo, que ya todo es limpio, que ya la obra de Machía limpió lo que no es alimento, ya lo hizo apto para que lo consumamos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero me pasó varias veces, ¿cierto? O me ha pasado varias veces después de este nuevo caminar, de que me sacaban ese pasaje. Yo me acuerdo de una persona que comenzó con nosotros y alcanzó a estar como casi 2 meses, cuando recién empezamos allá en Aguacatala, hace ya que 6 años. Y, y esta persona me invitó a almorzar y me sacó todo un documento donde muestra que nosotros, ¿por qué prohibíamos comer lo que no era alimento? Que por qué podíamos. Decía, no, es que vea, Pablo aquí dice ta, 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 y ese pasaje estaba ahí, Romanos. Este pasaje específicamente, porque el reino de Dios, el 17 no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, hay que comer lo que sea, pero ¿qué? Hay que buscar la justicia, la paz y el gozo. Eso es lo que hay que buscar. Yo en esa época no tenía claridad, no tenía el entendimiento que me ha dado hasta hoy. Y yo traté de explicarle y me dijo, no, 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 no tiene nada que explicarme. Yo te quiero mucho, seguimos siendo amigos. Al menos él tuvo la delicadeza de invitarme y decirme, ¿cierto? Me invitó, me dijo. Le dije, listo, muchas gracias por avisarme, hermano. Dios te bendiga. Pero este pasaje se ha usado mucho y se sigue usando para decir de que ya todo lo que corre y vuela va para la cazuela.
¿cierto? Entonces, no sé si ustedes algunos tienen alguna experiencia sobre este pasaje, algo que quieran compartir, porque dice que el reino de Dios no es comida, bebida, o cómo lo entendemos, cómo lo vemos, o ustedes cómo van a explicar esto a alguien que les dice, vea, vea, aquí dice, no, ya no, la comida no es problema, hermano, vea, aquí lo dice muy clarito, aquí lo dice muy clarito, entonces ¿usted qué va a decir? Ay, hermano, yo le voy a decir a Mauricio, a ver qué dice. ¿Usted qué dice? A ver, ¿qué ven ustedes? A ver, ¿quién es el que quiere compartir algo al respecto? A ver, escucho. ¿O tienen ya razones claras para si alguien les dice aquí, "Vea, aquí lo que dice es que ya podemos comer de todo"? Ah, ese pasaje está muy claro. ¿O no? ¿Ustedes cómo lo ven? Cuenten pues, Muy duro, Juan Carlos. sí, muy duro, pastor. Pues si uno no está clarito en la Torá, fácilmente no es que lo hagan para cambiar de pensamiento a uno, pero sí explicar y hacer entender a la persona. No es fácil. Tiene que tener No uno es más fácil. conocimiento, tener más Pues, conocimiento, llegar a apoyarse en más versículos, leer el contexto. Bueno, eso tiene bastante camino que recorrer. Si a uno no le ha entrado fácilmente, como a una persona que está diciéndole uno en el momento, mire que aquí dice que ya no es problema la comida y la bebida, entonces usted que sigue, porque no sigue comiendo cerdo, o pues porque no come cerdo, usted está en Levíticos, que eso fue por allá, no sé qué, entonces hacerlo entender eso y si uno no tiene claridad es complejo, por eso hay que estudiar demasiado, mucho. ok, Juanca, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, excelente. Así es, así es. Yo diría otra cosa, pues, si uno tiene claro qué es la justicia o ser Ujú. justificado, por ahí se tiene que también defender, ¿cierto? Ajá, No es solo la comida y eso. Ya. ajá, muy bien. O sea, tú comenzarías tocar como cada parte del versículo y analizarlo, ¿cierto? Es la Claro que idea. sí. Ajá, Sí, señor. muy, muy válido, muy bueno, muy buena dinámica, así es. Muchas gracias, Soraya. Angelita. Yo lo estoy viendo por el mismo lado de Soraya, porque cuando dice el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿cierto? ¿Qué es lo que satisface la comida y la bebida si no es la carne? Y el, ¿sí me escuchan? Así. Sí, sí, claro, yo te escucho perfectamente. Y es precisamente a lo que estamos llamados, ¿cierto? A morir, a que sea el Señor el que sobreabunda en nuestra vida. Y como lo decía Soraya, entonces ahí vamos a mirar a qué apunta todo lo demás que viene en la segunda parte, qué es la justicia, quién nos da el shalom y cuál es el fruto del Ruach HaKodesh, ¿cierto? Entonces, simplemente si nosotros caminamos en justicia, el Señor nos da ese shalom porque estamos en sus caminos y es el Ruach HaKodesh quien dirige nuestras vidas. No hay mayor explicación que la misma palabra y la misma palabra nos va a hablar de qué es la comida, lo que el Señor estableció, ¿cierto? ¿Cuál es ese pan de vida y cuál es la bebida? ¿Cuál es esa agua que nos sacia y Ujú, ninguna otra agua puede hacer lo mismo? ujú. Es la palabra. Ok, ok. Muy bien, muchas gracias, Angelita. ¿Quién más? Ahí nos teniendo como elementos para las razones de nuestra esperanza, ¿no? Quien nos la pida. Eh, ¿Quién más? A ver, ¿quién se anima? ¿O alguien tiene alguna experiencia que le hayan mostrado este pasaje y usted de pronto dijo esto? Mi esposa levantó la mano, cuéntanos, amor. Shalom para todos. Yo partiría de decirle a la persona cuál es el contexto, ¿ya?
porque ahí se está hablando de comida y bebida, pero ¿de qué comida? No de lo que no es comida, sino de qué comida, de la comida que se estaba catalogando en ese tiempo que era profana. El contexto nos está hablando de eso, de que un animal que tenía un defecto era común, era profano, entonces no se podía comer, llevar al templo. Entonces volver a mirar, es que el punto siempre, yo pienso que una de las estrategias para nosotros cuando nos hagan ese tipo de preguntas es vamos al contexto, ¿cierto? Porque el contexto es lo que a mí me explica. Siempre pusimos ese ejemplo de que dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Entonces yo voy y me saco el ojo. No, esa frase tiene un contexto. Y hablábamos ese cuento gracioso de que una señora hizo eso y dijo, bueno, señora, háblame. Y abrió la Biblia y donde yo ponga el dedo, ahí me es lo que me vas a decir hoy. Y le dijo eso, si tu ojo te es ocasión, sácatelo. Y ahí, no, 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 señor, ¿cómo va a sacar el ojo? Entonces, no, ahora sí, de verdad, la cerró y volvió y la abrió y puso el dedo y dijo, y lo que Dios te dice, no te tardes en cumplirlo. Entonces, ese era un cuento que teníamos, ¿no? Que sabíamos. Y eso es lo que refleja lo que significa leer sin contexto. Si una persona saca ese verso sin contexto, sí, ahí tiene la disculpa perfecta, pero si vamos a ver de qué está hablando Pablo ahí, en esa carta, esa comunidad es de un problema entre judíos y gentiles que estaban viniendo a Yeshua y unos tenían como comida impura y los otros no, porque solamente se iban a Lotame y a Lotahor. Entonces, creo que la partida es eso, y luego llevar lo que decía Soraya y Angelita a Deuteronomios, a qué es la justicia, y ahí lo define. La justicia es poner por obra la palabra. Entonces, ahí se ve, rapidito se cae ese argumento, creo yo, pues. Claro que para el que quiere, ¿no? Porque el que quiere seguir en la disculpa para seguir haciendo y comiendo lo que no es comida, pues lo va a seguir haciendo. Eso sí, pues, pero por lo menos ese es como el llamado, ¿no? Ok. Muchas gracias. Muy bien. Ok, yo pienso que ya tenemos como unos elementos importantes viendo este pasaje, estos versículos del 17 al 23 de Romanos 14. Primero que todo, mirar y ver el contexto, y no solamente el contexto del capítulo, sino el contexto de la carta a los romanos, y entender de que la carta hay que leerla completa y hay que mirar qué es lo que está ventilando, qué es lo que se está atendiendo en esta situación específica. Recordemos que las cartas era para atender cosas específicas de las comunidades, pero que siempre, tanto Pablo como el mismo Señor, como todas estas, hablemoslo del Señor, aparte del Señor, vemos personajes como Pablo, como Pedro, como Juan, como los que escribieron en la palabra, ellos nunca pretendían o buscaban invalidar la Torá, invalidar la instrucción de Dios. Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, a mostrar que es para nosotros y que esta es la verdad que yo tengo para ustedes. Esta es una cosa, ya el contexto de que está hablando específicamente de la carta de Romanos. Y segundo, empezar a mirar cada palabra. Entonces vamos a empezar a mirar en el versículo 17 dice, porque el reino de Dios, escritura explica escritura. Entonces vamos a ver qué es el reino de Dios, porque se vuelve algo muy etéreo, algo muy lejano. El reino de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se toma? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo entiendo? La misma escritura nos lo va a explicar. El Señor no va a decir cosas que Él no nos va a mostrar o que no nos ha mostrado. Lo que pasa es que tenemos que, como dijo Juan Carlos, como dijo Juanca, hay que estudiar, ¿cierto? Hay que estudiar. Entonces vamos a ir a Mateo 3. Mateo 3. Le voy a pedir el favor a Luis si puede leer Mateo 3 del 1 al 3. ¿Cierto? Y otro que me ayude, o ahí mismo Luis lo puede hacer, Mateo 4:17 y Daniel 2:44. Daniel 2:44. Julito, si me ayudas, por favor, Daniel 2:44. Vamos a leer con Betty Hechos 15:19-20. Hechos 15:19-20.
Mm, otro pasaje por acá, Primera de Timoteo 4:3, Beatricita Arias, si te queda fácil, si alguien tiene algún inconveniente me lo hace saber, por favor. Eh, Sí, Timoteo 4:3, listo. sí, sí. Vivi, sí, por favor me lee Juan 17:17. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Eh, Liliana, ¿te queda fácil leer un pasaje, Liliana? No, no me escucho. Démoslo hasta ahí nomás. Sí, sí, señor. Ahorita paso, disculpe. Pero si te queda fácil leerlo o no. Ahorita no, no, señor. Ok, no, dale tranquilo. Démoslo hasta ahí. Vamos a mirar. Empecemos a hacer el ejercicio de mirar cada parte del versículo, ya teniendo en cuenta el contexto, ¿cierto? Y entendiendo una cosa, mis amados. Qué pena que lo diga casi todas las veces, pero no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. No nos cansemos. Ni nos desmotivemos. No, 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 no. Pero entendamos que el que va a perforar los oídos en las personas para que escuchen es el Señor. Quien circuncida el corazón es el Señor. Quien llama es el Señor. Pero Él también nos encomienda a nosotros que anunciemos las buenas nuevas, partiendo de nuestras propias vidas y dando razones de nuestra esperanza, con argumentos serios, coherentes, y que haya una conexión desde Génesis hasta Apocalipsis. No tenemos que manejarlo todo, pero en lo que tú crees, en lo que tú vives, ten razones claras y ayúdate con una libretica o en tu celular en ese espacio de notas, ¿cierto? Cuando en lo que usted no tiene que saberse toda la escritura, pero sí, por ejemplo, este caso, que es una técnica de estudiar lo que estamos haciendo, es una técnica de estudiar, escoger cada parte, ¿cierto? Dentro de un contexto de la Biblia que Dios, que mismo Yehoshua dijo que no ha venido a abolir la Torah y que también, una cosa importante, Pablo no está por encima de la Torah, no está por encima de Yehoshua. Pablo no está, ni Pedro. Si hay una mala traducción o un texto que no está bien establecido, hay que estudiarlo y hay que mirar dónde está el problema, si es la traducción, si es agregado, si lo agregaron. Hay pasajes, hay versículos que fueron agregados. ¿Por qué? Porque las Biblias fueron traducidas por hombres y fueron establecidas por hombres y nunca se nos olvide que las versiones de las Biblias son un negocio también. Es un negocio. Ahorita no sé cómo era hoy en día, pero en esa época salió una versión y todo el mundo la compraba y eso era vender a la data. Eso vendían impresionante, eso era un negocio. ¿Quiénes hicieron la traducción, cierto? Desde el hebreo, del griego. ¿Cuál fue el primer idioma que lo pasaron? ¿Quién es el tema de la Biblia que tenemos hoy en día? Quién fue Reina Valera? ¿Quiénes? Detrás de eso, ¿quiénes están? Entonces, todo se vuelve un poquito complejo. Entonces, la palabra no se puede contradecir. Hay principios para estudiar la Biblia que no se pueden contradecir. La escritura explica escritura. Entonces, todos esos argumentos debemos de tenerlos bien claros nosotros y si te cuesta y si se te olvida, yo te invito, te animo a que tengas una nota, un espacio en tu celular donde tenga notas. Todos tenemos una carpetica que llama notas y ahí puedes colocar lo que tú vas entendiendo. No tienes que entenderlo todo, pero sí y tener claro lo que estamos haciendo, no porque me lo diga. Ok, Mateo 3, del 1 al 3. Luis, tienes que abrirle el micrófono, tienes que abrir el micrófono. Mauricio, discúlpame, yo no sé cómo levantar la mano acá, pero ahora sí es que estaba ocupadita. Disculpe, ¿me puede dar el versículo que me iba a dar Ah, no, o sí, ya está no? bien. Toma nota. Primera Timoteo 4:5. Ok, gracias. Yo te digo en qué momento lo lees. ¿Listo? Ok, Luis, tienes que abrir eso, ya, dale.
Bueno, dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Ok, El y versículo primero tiene una concordancia en Mateo 3:3, ¿sí? Mateo Y, 3, ya lo y leíste. En Mateo ya, 4:17. ¿Tiene Mateo voy cuatro a diecisiete leer 4:17. Ajá, Oh, se me enredó. tranquilo. Mateo, 4:17. discúlpame que me enredé. Mateo 4:17 dice así. Desde Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. ¿Quién se estaba acercando a ellos en ese momento? ¿Quién era el reino de Dios? ¿O quién es el reino de Dios? Josué. Perdóname, lo que Yehoshua. no puedo escuchar bien y me tiene como incómodo eso. No, o sea, no está buena la señal tuya, ok, o los demás sí me escuchan bien. ¿No qué? Le pregunto a los demás, ¿me Se escuchan oye Sí, bien bien, sí, se oye sí, bien. escuchamos Bien, bien. Ah, Luis ok, Sí, se que tiene escucha bien. problemas en es internet. la señal es de que Luisfer. de pronto la Bien, señal sí. tuya, Luis, que no te está ayudando. Ah, Sí, qué sí, sí. pesar. Bueno, pero me escucharon la lectura. Sí, Sí, señor, te escuchamos perfectamente. Ah, bueno. Lo Sí, sí. demás, sí, en este momento tengo un ruido que me está causando y por eso no me deja escuchar bien. Entonces, que ahorita, de todas formas, el audio yo se lo puedo enviar confiando en el Señor. Y si en este momento sigue conectado, de todas formas, ahí vamos compartiendo, pero si tiene alguna inquietud, pues puede mirarlo en el audio también. Debemos de nosotros buscar, es mirar, ¿cierto? En la misma escritura está diciendo que el reino de los cielos es el Señor mismo. En Daniel, capítulo 2, Daniel 2, Daniel 2, versículo 44. Ok, yo lo tengo, aquí lo leo. Ok, En los dale, días de estos gracias. reyes, en los días de estos reyes, el Elohei del cielo establecerá un reino que nunca será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tremendo, porque el contexto está hablando de todos los reinos que hay en el mundo y viene Machía mismo y establece su reino. Y en últimas el reino es su palabra, porque él mismo lo dijo. Entonces, cuando estamos mirando acá específicamente, el reino de Dios es Yehoshua, es Yehoshua. En el momento de priorizar quién sería considerado creyente, ahorita lo vamos a ver. Todo parte del llamado que Dios hace a cada uno en particular. Dios nos llama a nosotros en diferentes condiciones, en diferentes circunstancias. Nos llama donde de pronto hemos sido expuestos a muchas religiones, a muchos dogmas de hombres, donde de pronto hemos tenido experiencias no gratas, tomando la escritura misma y hemos sido abusados, hemos sido maltratados, se ha perdido la confianza, se ha perdido la credibilidad.
porque hombres y mujeres que tenían la palabra de pronto abusaron de mí y yo lo permití. Entonces se ha creado en mí temores, miedos que no me permiten entender de que el Señor no vino a establecer otra cosa diferente, sino lo que él mismo ha dicho desde el comienzo, desde Génesis 1:1, y que la palabra es una sola y que el reino de Dios es algo cercano a nosotros. No tenemos que ver el reino de los cielos como algo inalcanzable, como algo para los extraterrestres. No, eso es para nosotros y está cercana. Y Yehoshua es la misma escritura. Si nosotros no la conectamos, se convierte en una cantidad de cosas misteriosas, en una cantidad de cosas que son lejanas, imposibles de cumplir, porque son pesadas cargas y muchas veces nos entretienen, pero nos alejan de la verdad, nos alejan de la verdad. Entonces el reino de los cielos es Yehoshua. Ahora, ¿qué está pasando acá? Dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Sigamos hablando. Listo, usted conoció al Señor. Usted conoció al Señor. El otro conoció al Señor. Resulta que el hombre tiene una vida X, el otro tiene una vida Y, el otro cree en no sé qué, el otro se cree en sí sé cuándo, el otro hizo tal cosa, el otro lo maltrataron, el otro abusaron, el otro vivió, el otro no cree en nada. Bueno, cada uno tiene un contexto diferente. Pero ¿cómo vamos a hacer? La Biblia lo explica. En Hechos 15, Hechos 15, cuando los apóstoles y todos los ancianos se dan cuenta que mucha gente está llegando a los pies de Machía, a los pies de Cristo, que son personas que vienen en un trasfondo, en un contexto X, Y, Z, para no entrar en detalles, ¿qué vamos a hacer? Yo llevo aquí 40, es más, yo vengo de descendencia, no sé qué, mis tatarabuelos enseñaron, mis abuelos, mis papás, yo vivo la escritura, aprendí esto, y esta gente apenas está llegando, los que no eran pueblo ahorita son pueblo, los que te están acercando, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Y el Señor es tan especial que nos ha dejado porciones donde nos muestra, ¿cierto? Entonces, mira, vamos a leerlo un poquito más arriba. Eh, Vamos a leerlo, donde dice que, donde habla versículo 14, desde el 14 al 20, por favor, si quien me pide el Listo. favor. Amén. Dale, Dice, tire. Simón ha contado como Dios. Simón ha contado como Dios. Visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ok, muchas gracias. Gusto. Está hablando en el versículo 19, ¿cierto? Cuando está hablando, perdón, desde el versículo, ¿cuál de que ¿Cuál te es dije? ese versículo? ¿Cuál es esa porción que no la copié? Juan 15, del 14 al 20. Cuando dice que Simón, acuerde que Simón es el mismo Pedro. Y recordemos que Pedro fue el que tuvo la visión en Hechos 10, donde le dijo al Señor, ¿cierto? De no comer. Exacto, ¿cómo es? Mata y come. Y ahorita que le está hablando de los gentiles que van de donde Nicodemo,
¿cierto? Y se convierten muchos, el contexto hay que mirarlo, se convierten muchos gentiles al Señor, inclusive reciben el bautismo del Ruach HaKodesh. Entonces aquí está hablando, ¿cierto? Está hablando, y es Jacobo quien está diciendo, toma la vocería, Jacobo en el versículo 13, ¿cierto? Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Entonces Jacobo, el mismo Santiago, el hermano de Yehoshua, entonces aquí comienza a decirles de unas cosas muy específicas, muy específicas. Nunca se habló de comida, nunca se mencionó nada acerca de comida. Se establecieron, vienen implícitas, que eso ya lo hablamos en alguna ocasión, ¿cierto? El Shabbat, el leer la escritura, pero se estableció la idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Ujú. Tres, tres síntomas, tres síntomas se pedían para que ya haya una conversión, porque es el mundo, como hoy en día, lo mismo, la idolatría al tope, religiones las que tú quieras, como hoy en día. Siempre ha sido el mismo el ser humano, pero el Señor le dice, ok, los que verdaderamente el Señor está llamando, ellos hacen un concilio, ahí dice un concilio, y establecen, dicen, ok, la idolatría, inmoralidad sexual, homicidio. Todos los demás mandamientos, ojo, todos los demás mandamientos los aprendería en el transcurso del tiempo, ya que cada Shabbat iban a estudiar la Torá. La Torá. La expresión de que el reino de Dios, cierto, quien es Yehoshua, es justicia. Cuando vamos nuevamente a Romanos 14, 17, ¿cierto? No se trata de comida. O sea que cuando los que primero se convirtieron, le prohibieron fue tres cosas. O más que prohibirles, es que en ellos ya hay una intervención de Dios y le está llevando a apartarse de la idolatría, de la inmoralidad sexual y del homicidio. Del homicidio. Y cuando vamos a mirar en el versículo 17, el reino de Dios no es comida, ahí está hablando ni bebida, sino justicia. ¿Qué es la justicia? Hombre, ¿cómo lo vamos a mirar? Es la palabra, es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo lo busco? Hombre, Deuteronomios, eso no está en las notas. Deuteronomios, eso es un pasaje que tenemos que tener nosotros bien clarito, bien clarito. Versículo 6:25, Deuteronomio 6:25, pasaje que lo hemos compartido muchas veces. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado. ¿Qué es las obras de justicia? ¿Qué es la justicia? Lo dice en Apocalipsis. Apocalipsis. Eso hay que tenerlo bien claro en nuestras vidas. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué ese lino? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es hacer? Estamos mirando Deuteronomio 6, 29, que dije, ¿cierto? Deuteronomio 6, 29. Entonces, la justicia es ¿qué? La palabra de Dios. Cumpliendo la palabra de Dios. Paz. Hombre, paz. Tenemos que ver que es shalom. ¿Y qué es shalom? ¿Qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Es lo que Dios me lleva a mí a entender de que Él todo lo ha cubierto. Todo está pago. Shalom. Lo que haga falta, Él suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en Filipenses. En Filipenses. Ahí comienza usted a buscar
y se va argumentando con escritura, no lo haga con opiniones, no lo haga, no juegue con la misma regla del otro, del que está sacando argumentos de su parecer, no, usted mismo. ¿Qué es? Vamos a la palabra paz. ¿Dónde aparece la palabra paz? ¿Cierto? En el Tanakh. Aquí no está escrito en los apuntes. Yo estoy sacando acá y le estoy dando como herramientas que nosotros aprendamos, ¿cierto? Que aprendamos nosotros a dar razones de nuestra esperanza. Por decir algo, ¿dónde dice una palabra que aparezca paz? Número 624. Número 624. Yo voy allá. Número 624. Estoy haciendo el ejercicio. Número 624. Un estudio sencillo. Sencillo. Todo lo podemos hacer. Dice, el Señor, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice, Shalom. Shalom. Aparece el Strong 79-75. Shalom. Seguro, bien, feliz, amistoso, bienestar, amigo, bueno, completo, completo, bueno, dichoso, pacíficamente, delicado, paz, victorioso. Tiene una raíz que es 79-99, que es chalán, estar seguro. Ah, o sea que estamos mirando en el versículo 17. Primero que todo, la justicia del cumplimiento de la palabra. Segundo, paz, es que ya está todo pago, está completo, completo. O sea, no necesita que tú le metas comida o que porque este come más arribita, más abajo, que lo asa más, lo asa menos. No, no, no. No, no, no. Paz. Y el gozo. ¿Qué es el gozo? Dice en Romanos, estoy haciendo un ejercicio práctico que usted lo puede hacer en un estudio. Estamos estudiando la escritura. Le estoy mostrando una técnica que usted lo puede hacer. Cualquiera nosotros lo podemos hacer. Cualquiera. Entonces tú miras, cuando hablas gozo, entonces el gozo, ¿qué es? Alegría, deleite, calmo, alegría. Y llega y dice, estar alegre, feliz. Pero si yo me voy a mirar, ¿cierto? Gozo, 54-79, voy a la concordancia y voy a encontrar que me conecta, ¿cierto? Con muchos pasajes y específicamente, si nosotros vamos al famoso pasaje de Gálatas, más el fruto del Rúa es amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. O sea, el gozo es el resultado de que Dios reina en mi vida, es el resultado de que Él gobierna mi vida, entonces da un fruto en mi vida, ese gozo. Entonces, mire, estamos viendo que si comenzamos a desmenuzar, ¿cierto? El versículo, no está diciendo nunca de que, vea, si ve que no hay necesidad de pelear por comida, comamos lo que queramos, no, no. Y cuando está hablando de que es justicia, paz y gozo, no significa que la ley no importa o la Torá. Todo lo contrario. Para saber qué es la justicia, la paz y el gozo que produce el Ruach HaKodesh, tiene que saber conocer la Torá, ¿cierto? Dios no puso las cosas o estableció las cosas para la subjetividad del ser humano. No, su palabra es una sola. No es la justicia del hombre, lo que él piense que es justicia, no. No es la paz que el ser humano cree, no es el gozo que él piensa o imagina. Porque hay gente que está haciendo el pecado y tiene gozo. Hay gente que está en pecado y tiene paz. Hay gente que está matando gente y cree que está haciendo justicia. Dios no estableció las cosas para que nosotros lo manejemos en nuestro parecer o de acuerdo a mi contexto, de acuerdo a mi cosmovisión.
No, no es para llevarlo a mi parecer. Cuando entendemos el contexto, comprendemos que el reino de Dios no es la comida o bebida que tú crees o que opinan en común o no. Lo que permite el judaísmo, no, señor. Por eso el versículo 15, ¿cierto? Dice, pero por mi causa de la comida tu hermano es contristado. O sea, por el tema de tanta cosa que usted le está poniendo, que es muy respetable. Habla de tu comida, ¿cierto? La comida tuya. Primera Timoteo. Recuerda que si alguien tiene alguna inquietud, me lo hace saber, por favor. Les estoy enseñando una técnica muy sencilla, pero que nos da mucha profundidad en la escritura y mucha coherencia y nos da razones de nuestra esperanza, argumentos. Primera Timoteo 4, Primera Timoteo 4, 4, El 3, 3. eso, yo tengo el 4.3 y es hablando sobre las predicciones de la apostasía. Dice, Primera de Ajá, Timoteo 4.3 le dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Mashiach creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ok, muy bien, muchas gracias, Petrecita. Entonces, alimentos que Dios ha creado, ¿cierto? Sí. Recordemos que crear, ahí tenemos que ir al hebreo, bara, que es el H1254. Todo esto va a quedar en el audio y ustedes van a recibir su nota la otra semana. Bara es H1254, es seleccionar, delimitar. ¿Qué es alimento? Ojo con esto. El Señor separó qué es alimento y qué no es alimento. Dios lo estableció, lo delimitó. ¿En dónde? En Levíticos 11. La ley de la alimentación la estableció Dios. Juan 17:17. ¿Qué dice Juan 17:17? Yo. Hágale pues, dime. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. 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 Vuelvo y pregunto. Gracias, Vivi. La pregunta de siempre. ¿Qué escrituras tenían ellos en ese momento? El Tanakh, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Es decir, ellos que tenían Levíticos 11. ¿Cuál es la verdad? La escritura misma. Lógico, toda la escritura. Pero como estamos hablando del tema de alimentación, ¿qué fue lo que separó que Dios quiso alimento y qué no es alimento? Lo que está en Levíticos 11. Sencillo, simple. Pero como decimos, si el Señor no perfora el oído de la persona, no va a escuchar. Y va a querer y sigue ciego, pues eso solamente lo harán. Entonces Dios lo estableció, lo delimitó, le puso límites, ¿cierto? En Levíticos 11. Ahora, primera de Timoteo, si alcanzamos a llegar hasta allá, primera de Timoteo 4:5. Ya, a ver. Liliana. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Bueno, y en esta versión trae como una notica que dice, o ¿Sí? se hace santo. ¿Cómo le diste, perdón? Dice, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Y bueno, Sí. termina ahí y tiene en la parte superior una notica y dice, o se hace santo, como si fuera O sea, otra cosa. Que por la oración lo santifica, ¿o qué? Más o Mm, menos. Pues pareciera, o se hace santo. Sale un Ujú. comentario ahí. Sí, 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 claro, claro. Entonces, bueno, ahí comienza ya la cosa, le meto otro ingrediente más, ¿cierto? Para si usted no tiene claridad sobre ese tema. Entonces, ahí está hablando primero Timoteo 4:5. Eso lo hablamos en estos días. Además del primer requisito que es la palabra de Dios, Pablo nos da el segundo. Aquí nos lo da en primera Timoteo. El primer requisito lo pone en el 4:3.
¿cierto? El que leyó vive. Que sea alimento que Dios estableció, o sea, lo que el Señor delimitó, lo que Él ha creado. En el versículo 5 ya le agrega, ¿cierto? Un requisito, lo da el segundo, dedicado a Dios. No puede ser dedicado a una deidad, ojo, o a un demonio. Cuando uno dice oración de acción de gracias, es a quién o a quién está reconociendo, ¿cierto? En el reino de los cielos, mundo venidero, todas estas cosas no existieron porque todo será Kadosh. O sea, cuando tú y yo oramos en el nombre de Yehoshua HaMashiach y consagramos los alimentos, es porque conforme a su palabra, es conforme a lo que Él estableció, no es un tema subjetivo, no es un tema de un parecer, no es un tema, ahí donde está el problema, ahí donde está el problema, ¿a quién lo está consagrando? Y puede ser alimento según Levíticos 11, puede ser alimento, pero lo está dedicando a otro, a un demonio, lo está dedicando a otro Dios. No, yo no lo como. Estaba hablando, ¿cierto? De lo que estaban manejando ellos. Recuerda que les dijo, no pregunte por motivos de conciencia, porque igualmente no tiene poder. Pero si usted ya lo sabe, no lo consuma. Si usted ya sabe que eso fue dedicado a un demonio, ¿usted qué lo está haciendo? Usted no puede, no debe, ¿cierto? Que eso afecte su vida, no, porque el Señor está contigo. El Señor es el eterno, el soberano, el único Dios verdadero. Ningún alma forjada prosperará en contra de mí, eso es verdad. Pero yo, ¿cierto? Por mi propia vida y por los que están alrededor de mí, pues doy testimonio. No, no, no. Eso es dedicado a un demonio, hermano. Yo no lo recibo. Muchas gracias. Ya. Ah, radical, legalista, no sé qué. Sí, sí. Así usted lo ven, yo no pretendo ni tampoco que tienen que creer lo que yo crea, no. Eso lo hace el Señor. Pero aquí lo está diciendo muy claramente. En el reino de los cielos, en el mundo venidero, que es Yehoshua mismo, cuando Él venga, todas estas cosas no existirán porque todo será Kadosh. No va a haber demonios, no va a haber tanta cosa que se maneja. No, ya habrán cielos nuevas y tierra nueva. Eso es lo que dice el Señor. Y vamos a comer del árbol de la vida, ¿cierto? Vamos a ver si alcanzamos Apocalipsis 21. Vamos allá un momentico, Apocalipsis 21, 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. Y aparece en Apocalipsis 22, 1, 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios, es decir, Sky, del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, es decir, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, es decir, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Comeremos del árbol de la vida. No se trata de que si es esa comida ha sido consagrada a tal Dios o que le usaban este cuchillo que tenía la pata partida, que era, no, es seguir la paz y la mutua edificación hace referencia a ponerla toda nuestra atención a la justicia, a la paz, al gozo que produce el Ruach HaKodesh en cada creyente que vive en el cerco de la Torá. El tema de estar lleno del Señor, del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, como lo dicen en español, no se trata de emociones, no se trata de sensaciones, no se trata de cosas personales, no, se trata de obediencia. Y termino con este versículo. Hechos, recordando, Hechos 5, vea, tenga ese versículo bien guardadito
en su libreta o en su mente, en su corazón. Mira, este pasaje es muy claro. Dice, vea lo que dice Hechos 5:32, dice la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, es decir, también el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiénes están verdaderamente con esa justicia, paz y gozo? Los que están llenos del Ruach HaKodesh. ¿Quiénes están llenos del Ruach HaKodesh? Los que cumplen la Torá, los que cumplen la Escritura, los que cumplen la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Que todo el mundo la cumple? No, el que la cumple es el Señor en mí. Pero no es que estoy lleno del Espíritu Santo y hago lo que a mí me parece, lo que yo considero, lo que yo creo y punto. Y menosprecio al otro y lo descalifico porque no piensa como yo pienso. No. Si tú eres el prójimo, si tú eres el exhibidor de la justicia de Dios, tú lo haces con mansedumbre, tú lo haces con amor, tú lo haces movido a misericordia, no imponiendo, sino compartiendo, no rechazando y atacando, sino mostrando espacios de reconciliación para hablar, para argumentar con la escritura y también por nuestras propias vidas. Mis amados, vamos a dar hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Los escucho.